Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Lara Lutufián. Estoy haciendo un ciclo de charlas, entrevistas, con gente que tiene algo para contar sobre su propia vida, sobre cómo la ve, un poco distanciada quizás, y que pueda contar sobre sus procesos, sobre lo que ha vivido, sobre sus experiencias. Y hoy estamos con Agostina de Gasperi. Agos es una aprendiz apasionada de los procesos evolutivos de la existencia. Ella se define como artista integral en busca del desarrollo de la energía creativa, cosa que me encantó escuchar en esos términos. ¿Cómo se define? Acompañante de procesos de autoconocimiento, es meditadora, es buscadora de preguntas, es una eterna niña en movimiento, vibrante, indefinida, inmutable. Hola, Agos, ¿cómo va? Hola Lara, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. De nada. ¿Estás bien? Sí, estamos muy bien. Hoy acá estoy viviendo en el campo, así que quizás van a escuchar algunos ruidos ambientes como gallos, pajaritos y todas esas cosas, que bueno, siempre son bienvenidas, ¿no? Un Siempre son poco de bienvenidas. naturaleza, Tal cual, tan tal cual. necesaria. Absolutamente. Bueno, Agos, quería empezar, normalmente empiezo un poco con los sueños, hablando de los sueños, pero con vos decidimos de mutuo acuerdo que íbamos a hablar de otro tema primero, es un poco ir al hueso directamente, y es sobre cómo vos percibís el tema de la energía superior o de Dios o de las energías, si crees en eso, si siempre creíste y de repente creíste de otra manera, o si no creíste y de pronto pasó algo que te hizo empezar a creer. ¿Cómo es tu camino con respecto a ese tema, digamos, no? Respecto al tema de Dios, a mí me costaba mucho nombrar Dios, ¿no? Como siempre estuve muy alejada de la iglesia, me pasaba de chica que eran lugares que no me gustaban ir, siempre fui a escuelas laicas, entonces tampoco es que tenía la necesidad de ir a, a las, a las iglesias y esas cosas, pero cuando entraba a las iglesias sentía que todo mi cuerpo vibraba como, en ese momento yo era chica y no lo podía definir, pero como que sentía muchas oscuridades me atormentaba, como que me agarraba o palpitaciones, como que sentía algo como muy grande. Eh, y no me gustaba para nada ir a las iglesias. A mi mamá cuando la bautizaron se brotó toda, o sea, le agarró como una erupción en toda la piel. Venimos, a lo largo de los años nos fuimos dando cuenta que venimos de una familia que tiene como un pasado chamánico y que hubo una india que fue robada por un militar y era toda una parte oscura como de la familia, que no se sabía y que empezó a aparecer haciendo constelaciones familiares, ¿no? Como que eso, que es algo que trae el sistema familiar, empezaron a aparecer esas cuestiones. Y yo con el tiempo me fui dando cuenta que al estar en la iglesia hay algo de lo pagano y lo religioso que entraba en choque y que por eso a mí esos lugares me generaban todas esas cosas. Entonces, en principio quiero decir que yo no creía en Dios, pero siempre sentí cosas y siempre pude percibir las energías. Cuando era chica y tenía 2 años, 2 años y medio, una vez estaban escuchando la radio mi mamá y mi hermano y no sé qué nombran de París. Y yo digo, yo vivía ahí. Y se quedaron los dos como, sí, sí, yo vivía en Francia, en París. Bueno, yo obviamente ni me acuerdo de todas estas cosas. Pero bueno, voy tirando como pequeñas cositas, ¿no? Que a mí me hicieron empezar después con los años a abrir la cabeza. Es como que para mí la experiencia de conectarme con algo más que este mundo físico me vino por la experiencia, no por una creencia, sino que la vida me fue llevando a encontrarme con estas cosas, a hacerme preguntas, a decir, ¿por qué me está pasando esto, no? Eh, de chica también soñaba, ahí te la tiro, que me quemaban en la hoguera, o sea, soñaba que yo estaba vestida, ¿no? Como con unos vestidos y no sé qué, y tenía que correr porque venía gente atrás mío que me perseguía con antorchas y yo trepaba a un árbol y en el árbol me quedaba ahí escondida como para que no me vean y la gente me terminaba encontrando y era gente querida, o sea, era gente también de mi familia, era gente de mi ámbito. Eh,
Y entonces yo eso siempre lo relacioné como un sueño recurrente que tenía de niña. Eh, Después, por ejemplo, cuando fui creciendo, más o menos tenía 10 años, y un día estaba durmiendo en mi casa y me despierto con calor, pero en el cuarto no pasaba nada, me desperté como hace mucho calor y fui al cuarto de mi mamá y de mi papá y lo despierto a mi papá, como papá hace calor en mi cuarto, y me dice, bueno, acostate acá con nosotros. Y esa respuesta no me había alcanzado, ¿viste? Entonces doy la vuelta y la despierto a mi mamá, 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 hace mucho calor en mi cuarto. Bueno, no sé, quédate acá, acostate con nosotros en la cama. Y de repente en ese momento se escucha una explosión terrible, se prende fuego mi cuarto, mi hermano, que era el más grande, se despierta y ve mi cuarto en llamas y piensa que yo estoy Estás... adentro durmiendo. Claro. Mi papá sale corriendo, ve la situación, mi hermano queriendo entrar al cuarto y le dice, no, Agustín está con nosotros, está bien. Eh, y bueno, gracias a que algo me despertó con la sensación de calor, porque no es que todavía se había prendido fuego ni nada, porque todo estaba oscuro cuando yo salí del cuarto, ¿no? Y entonces ahí mi familia me empezó a decir, vos salvaste a la familia, porque si no te hubieras despertado, quizás nos moríamos todos, o sea, y vos también, porque lo que pasó es que se prendió fuego la estufa que estaba al lado de mi cama, era una estufa de tiro balanceado, y se prendió fuego la cortina y en un segundo se prendió fuego todo el cuarto. Y, y bueno, nada, sigo sumando como situaciones que me fueron sucediendo a lo largo de la vida. Me acuerdo que igual en un momento tuve fe, como que iba a la casa de mis primos y hacían como ceremonias y bendecían la comida y para mí era como estar en un cuento, era tipo, ay, ¿qué es esto? Ay, bueno, dale, cerremos los ojos, le damos una tarjetita y me gustaba porque también había como unos torroncitos de azúcar que nos daban después de leer eso, ¿viste? Como que Casi como un había algo ahí juego. de esa magia que me gustaba, Claro, un sí. juego, un rito. Pero como iba a una escuela, sí, pero como iba a una escuela muy laica, yo hablaba con mis amigas y les decía, no, porque Dios existe. Y ellas me decían como, no, no, Dios no existe. Mira, pedile algo a Dios y vas a ver que no te lo da. Dios, dame un sándwich. ¿Ves que no existe? Yo me acuerdo que una de mis tías me había dicho que le tenía que hablar a mis ángeles de la guarda y a mí eso me gustaba. Porque en un momento entraron ladrones a mi casa y yo había quedado con miedo y entonces me decía, no, vos le tenés que pedir protección a tu ángel, y entonces yo decía, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y eso fue como toda la conexión que yo tuve de chica. Después, en el secundario, fui a una escuela que además de ser laica, era de ciencia y de letras. Con lo cual era todo, tipo, el mundo de la religión es una porquería, hablando súper mal de la religión, toda la investigación además con respecto a la iglesia, el rol de la iglesia, la Inquisición, ¿no? Como que a mí me había agarrado todavía más rechazo y como que me sentía muy alejada de todo ese mundo. Pero al mismo tiempo había algo adentro mío que sentía que había algo más, pero que no era la religión conocida la respuesta, ¿no? Y entonces una vez tenía 17 años por ahí, y mi mamá me propone iniciarnos en Reiki. Ah, Entonces no. fue como, ah, bueno, dale, sí. Ah, Nos re iniciamos en chica. Reiki, mi mamá, mi hermano y yo. Yo no sé si tenía 17 o 16. Y bueno, fuimos al lugar, nos hacen una meditación para abrirnos los cosos, no sé qué, y cuando volvemos nos dicen, bueno, ¿y qué vieron? Digo, no sé, yo vi un tipo medio pelado, con los ojos así, empieza a escribir a alguien y la mina va a un cuarto, vuelve con una foto del doctor Usui, me dice, ¿viste a esta persona? Yo tipo, Sí. sí, vi a ese tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo la vida Vamos me un empezó segundo a traer? a explicar que Sí, Mikao Usui fue quien crea, a quien le baja, digamos, la información y funda, bueno, crea entre sus discípulos todo lo que son las enseñanzas de Reiki, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que está contando vos es exacto. eso. Que yo en ese momento no sabía nada de todo eso, ni tampoco había visto una foto del tipo, ni nada de nada. Y entonces, para mí el acercamiento al mundo de la energía fue una constatación de cosas más empíricas. Como yo venía de un cerebro más científico, había algo que también necesitaba cierta cuestión empírica para comprender, porque no creía a priori, como que me parecía, nada, esto medio chamullo, no sé qué. Mi vieja siempre tuvo también así un canal muy abierto con respecto a los sueños, y
siempre estuvo conectada también al mundo espiritual, pero no nos enseñaba el mundo religioso. De hecho, esto que te decía, ¿no? Como muy alejadas de la religión, de ir a una iglesia, de rezar y de todas esas cosas, y con un grado de repulsión, en mi caso, muy grande. Como rechazo, tipo, no, esto no me gusta, Porque lo no me sentías en el gustaba cuerpo. para nada. Es que lo sentías en el cuerpo. Sí, y también algo de la historia, y Claro, de que yo no claro, podía concebir que hubiera habido tanta matanza en el nombre del amor. claro. ¿No? Como que para mí había algo que no cerraba, y como la gente extrema que se portaba mal y después iba a pedir perdón y entonces estaba todo bien. Entiendo. Era como que No había entendía. algo adentro mío que no entendía, y que entonces tardé en empezar a verlo a Jesús como una figura de amor. Y yo como, claro, el tipo fue un tipo que trajo un mensaje, que trajo amor, que trajo un montón de cosas para ver, pero yo no lo catalogaba, ¿no? Con toda la densidad que le ponía a la religión y con todo el dogma que vino después de él. Como que yo decía, si Jesús llega a ver lo que hicieron en su nombre, se vuelve a morir, ¿entendés? Como, bueno, tráeme la cruz, o sea, no entendieron nada. Había algo ahí que para mí no tenía ningún sentido. Bueno, y después cuando tenía unos 19 años, acompañé a mi mamá a un centro de medicina china, y me acuerdo que me dijo, no, acompáñame que me estoy haciendo un tratamiento. Entonces la acompañé, me quedo sentada afuera, y estuve un ratito y empecé a sentir el cuerpo así, que me entraban cosas en el cuerpo, vibraciones. Me empezó a faltar el aire y le dije a mi vieja, me voy, te espero en el auto. No, y le conté lo que me estaba pasando. Y entonces ella sale y viene y me dice, te quieren conocer mis doctores. Entonces fue como, bueno, está bien, vuelvo. Entonces volví y les conté un poco qué era lo que me estaba pasando, y me dicen, bueno, tenés que tener una entrevista con esta mujer, que es una monja budista, eh, y tenés que venir a verla a ella. Bueno, entonces fui a verla a la mujer esta, que cuando la vi sentí como algo de otra dimensión. Como si te estuvieras encontrando con alguien que de toda la vida, con un nivel de conexión y amor muy fuerte. Bueno, y esta mina me empieza a decir, bueno, parate, caminá, me hace caminar en círculos, me dice, bueno, ¿cómo te sentís? Me empieza a hacer cosas, me empieza a tirar símbolos, ¿viste? Empieza a hacer cosas. eh, y yo empiezo a llorar, y empiezo a llorar, y empiezo a llorar, y empiezo a llorar, pero como si hubieran abierto un portal que yo no entendía nada. O sea, yo ese día estaba bien, llegué ahí sintiéndome bien, feliz, y de pronto estaba quebrada, como si me hubieran roto el alma en dos, no entendía qué era lo que estaba pasando, y empecé a sentir como liviandad al mismo tiempo, ¿no? Eh, bueno, en ese momento lloré, lloré, lloré. La mina me abrazó, me dijo, qué hermoso volver a encontrarte en esta vida. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando, pero lloraba en sus brazos como si fuera un bebé. Y encima tenía unas tetas gigantes y era como, vení para acá. Era como el arquetipo de la madre suprema, o en una cosa así como, me sentí tan contenida y tan amada por esa mujer. Eh, y mi mamá al mismo tiempo estaba en otro lugar, y viene uno de los médicos y dice, no, porque le están haciendo acá a una chica un exorcismo. Mi mamá se queda como, ah, sí, sí, ¿por qué? ¿Qué le pasaba? No, tenía muchas cosas en su cuerpo, no sé qué. Dice, ¿quién? ¿Agostina? Y el tipo la mira y le dice, sí, ¿la conoces? Le dice, sí, es mi hija, yo la traje. Fue como, ahí nos enteramos, porque a mí nunca me dijeron, te ¿Qué vamos a era lo hacer que un iba a exorcismo, ser? ¿no? Ella lo que me explicó a mí fue que yo nací con el chakra corona muy abierto, ¿no? Hablando tipo de los centros energéticos, y que tenía muy abierto el séptimo, el sexto, el quinto y el cuarto. Y que entonces era como una palangana que iba absorbiendo las cosas de las personas, y que yo no me daba cuenta de eso. Que por eso cuando iba a las iglesias, lo que sentía era todo el dolor de la gente, y como buena antena de recepción, yo lo que hacía era lo metía en mi Chupás. cuerpo, y en mi cuerpo intentaba modificar la energía para sanar a esa gente, ¿no? Como en ese momento la mina lo que me explica es esto, y me dice, ¿nunca te pasó que te enojas y no estás enojada? O que te pones a llorar y no tenés ganas de llorar. Yo como todo el Sí, tiempo, o sí. sea, soy un mundo de emociones.
Me dice, bueno, lo que vos estás haciendo es que quizás captás la energía de una persona que tiene algo bloqueado y que no lo puede desarrollar, vos lo pones en tu cuerpo, lo pasás por vos para procesarlo y sanar a esa persona. Pero sos muy chica y todavía no tenés herramientas para cuidarte. Entonces yo lo que tengo que hacer es primero sacarte y limpiarte todas esas cosas que fuiste acumulando durante tantos años, porque además yo 2 por 3 me enfermaba, ¿no? Como que, y lo que me agarraba mucho siempre era angina, como que era acá, en la garganta, ¿viste? Algo de lo que hablábamos de este embudo, y acá se quedaba todo, y me enfermaba re seguido. Y bueno, esta mujer me dice eso, yo además a su vez en esa época ya había empezado a hacer teatro callejero y estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba Los Caminos de Hércules. En Los Caminos de Hércules, Hércules hace 12 caminos. La versión teatral que hacíamos estaba vinculada con los signos de astrología, o sea, con las 12 energías astrológicas. Con lo cual empezábamos con Aries, que es el número 1, digamos, en astrología, hacíamos todo el recorrido por toda la rueda zodiacal hasta Piscis. terminar en Piscis. Y entonces yo había aprendido mucho de pasar por mi cuerpo las energías de los signos. A su vez ahí habíamos estado trabajando con los arquetipos de Ares, por ejemplo, ¿no? Como Marte. Trabajábamos tanto con los planetas que regían ese signo, por ejemplo, en el caso de Aries, Marte, pero también Los dioses. trabajábamos con el dios Ares. El dios. Entonces trabajábamos con dioses y con planetas. Entonces, durante todo el proceso creativo, yo había estado investigando mucho acerca de la astrología y de pasar por mi cuerpo las energías. Entonces era energéticamente cómo funciona Aries, energéticamente qué es Tauro. Y venía muy entrenada de hacer esos recorridos y la mina me dijo, mira, esto no lo puedes hacer más por un tiempo, porque estás pasando todo el tiempo las energías y vos las estás viviendo y estás todo el tiempo en ese ciclo, además Escorpio, ¿no? De morir, renacer, y es un montón de energía para vos. Vos primero lo que tenés que hacer es aprender a cuidarte. Y Reiki no podés hacer más, me dice. Yo que venía haciendo un montón de Reiki y que también me hacía mucho auto-Reiki, como me dolía algo, me hacía, me dice, bueno, a vos misma te podés hacer, pero no le podés hacer a otras personas, porque todavía no te sabes proteger. Y hasta que no sepas protegerte, te vas a seguir pegando de las cosas ajenas. Entonces, bueno, esta monja budista yo la vi durante bastante tiempo, ella me hacía sanaciones y trabajó mucho en esto, ¿no? Como de cerrarme Esto. energéticamente. Claro, y me dijo, vos venís a aprender un poco esta tierra, un poco más de los chakras más de Los abajo, porque los de arriba abajo. los tenés muy desarrollados. Entonces vas a tener que aprender a enraizar mucho, hablando de enraizar, el primer chakra que se encuentra, ¿no? Como en nuestra base, y que tiene que ver con la raíz, con la tierra. Me dice, hay mucha gente que viene con un proceso de abajo hacia arriba de aprendizaje, vos venís con un proceso de arriba hacia abajo y tenés que aprender más ahora a estar en esta tierra, en este plano. Y bueno, a lo largo de que fueron pasando así los años, cada vez me fui conectando y fueron llegando a mi vida más personas que venían y me decían, porque vos sos muy espiritual. Y yo decía, yo no soy espiritual, no creo en Dios, ¿no? Como que yo volvía a algo de ese mecanismo cientificista, empirista, de creer Si me probás. que Dios era una cosa que nos habían dicho que era, ¿no? Ujú. Y como todavía muy escindida. Y recuerdo una vez en una entrevista con Alberto Coppola, que es un doctor que con Lara conocemos y que nos hemos encontrado y conocido en un espacio de él me dijo, vos vas a tener que aprender a nombrar a Dios para conectarte con tu parte espiritual. Hasta que vos no reconozcas a Dios, no vas a poder aceptar algo de todo eso que traes. Y me acuerdo que la primera vez que me acosté en una camilla fui a un grupo, porque él en ese momento tenía como, ¿cómo se le decía? ¿Ateneo? Ateneo. Ateneo, ¿no? Entonces te atendía el doctor Coppola, pero a su vez había un grupo de gente que estudiaba en su estudio que te hacía la sanación. Que me acosté en la camilla y que lo primero que dicen es, ella es una de nosotras. Y como que a mí todo el tiempo la vida me ponía adelante gente así, que venía y que me decía, vos sos espiritual, vos tenés poder de sanación, vos sos una sanadora, ya te vas a encontrar con eso. Y mientras tanto yo seguía mi vida, artista, teatrera, cirquera, viajando por el mundo, haciendo cosas, y siempre que a alguien le dolía algo, yo estaba ahí haciéndole masaje, pasándole energía, como
ayudando a los cuerpos a sanar, como que todo el tiempo a mí me convocaba mucho eso, algo de ayudar a la materia que salga un poco de los lugares de dolor. Y me decían, tenés manos mágicas, no sé qué. Como que la vida me fue llevando un poco hacia el mundo más de la sanación, hasta que en un momento decidí hacer la formación en la escuela de Alberto Coppola para el trabajo de manejo de energías sutiles. Y ahí empecé a ponerle palabras y empecé a ver y a tener cosas teóricas de cosas que yo venía viviendo y que era como, ah, esto tiene un nombre, esto que me pasa tiene un nombre, ¿no? Como que, que la vida para mí vino primero la experiencia y después vino la teoría. Sí, a mí me pasa también que mi pareja que no cree en nada, ¿no? Y me dice, no, porque vos crees en todo. Le digo, yo no creo en En las todo, cosas, yo las cosas las viví. claro, O sea, yo primero me pasó que no creía y después exacto. la experiencia vino a traerme otra cuestión que me hizo tener que abrir un poco los ojos, porque ya no podía hacerme la distraída. Porque cuanto más te querés distraer de tu camino, sea cual sea el que te haya tocado en esta vida, digo, porque a nosotras nos tocó percibir estas cosas y tener una aproximación espiritual, pero hay gente que viene a hacer otras tareas y nada es mejor o peor que nadie, digo, cada quien tiene su camino evolutivo Exacto. que hacer. Y bueno, a mí lo que después me empezó a pasar, por ejemplo, fue que conocí a otro monje tibetano que hacía cartas védicas. Opa. Entonces me hace la carta védica, que es una carta que la parte astrológica occidental que conocemos es como un pedacito así. O sea, trabajan con números que tienen más que ver con tu alma, entonces te dan una torta de todas tus vidas, básicamente, pero te hablan de las últimas 4 vidas. ¿Y qué me dice de la primera vida? O sea, mi anterior vida, me dice, bueno, vos viviste en París. Francia, en París, ¿no? Y entonces como que ahí empezás a hilar con cosas que te fueron pasando en la vida. Bueno, y en otra vida fuiste bruja, eras hechicera y te terminaron matando en la hoguera. Ah, el Ah, sueño que tuve, ¿no? Como lo que había soñado. Bueno, en otra vivías en no sé qué, en un harem, tenías un harem, eras un rey y tenías un montón de mujeres, ¿no? Y yo ahí como, bueno, en esta vida los vínculos para mí son de las cosas más importantes, los vínculos amorosos, me refiero. Eh, y astrológicamente, yo tengo muchos planetas en mi mandala astral de nacimiento, digamos, en mi carta natal, tengo muchos planetas en casa 7, que la casa 7 tiene que ver con la casa de la pareja, ¿no? Entonces, cuando vos tenés muchos planetas en una casa, significa que hay una situación que vas a tener que estar todo el tiempo prestando atención y resolviendo. Porque además todos esos planetas hablan al mismo tiempo, es como que se te prende uno con el otro, con el otro, con el otro. Entonces, siempre a mí en la vida, mis parejas me trajeron mucho aprendizaje y para mí siempre fue importante estar en contacto con una otredad par, ¿no? Puede ser pareja o puede ser socio, como que también he tenido muchas sociedades como para par en donde también te traen mucha experiencia. Eh, y con cuestiones del amor, ¿no? Como me acuerdo que este hombre me había dicho, tu alma es un alma vieja, que viene hace muchas vidas, estuviste a punto de desencarnar, pero hubo algo con respecto al amor que te mandaste un moco y tuviste que volver, básicamente. Como hablando mal y pronto. Tenés que volver a hacer esta experiencia porque no pasaste la prueba, básicamente. Eh, y entonces, por eso para mí también, siempre el volver al tema de la pareja, y sé que es un lugar siempre que me va a generar fuego. Ni hablar que todos los planetas que tengo los tengo en Leo, que es un signo de fuego, como mi Sol, Venus, Mercurio, Marte. Eh, y entonces es ahí un lugar en donde yo sé que me pongo en tensión porque se manifiestan un montón de rasgos de mi vida. Para mí la astrología también fue una forma de aprender a autoconocerme. Fue como darle sentido a un montón de cosas que me pasaban. Y también por otro lado, yo hice terapia astrológica mucho tiempo. Entonces mi terapeuta era además astrólogo y veíamos mi carta natal. Y a mí me ayudaba mucho a salirme de un lugar más del ego y de entender que una persona que tiene una estructura energética así, se le van a presentar situaciones
para hacer un aprendizaje asá. Bueno, y entonces ahí yo fui entendiendo que todo lo que a mí me estaba sucediendo no tenía que ver con algo egocéntrico que me pasa a mí y por qué me pasa a mí y esto, sino poder salirme desde un lugar y poder observar la situación desde más lejos y poder decir, ah, claro, porque están estas dos energías trabajando entre sí, se oponen, entonces yo por momentos me pongo muy sensible, muy empática y por otro lado me pongo muy dura, muy rígida, que las cosas tienen que ser como yo quiero y no me importa el otro. Entonces, como empezar a poder ver tu vida como una obra de teatro, volviendo como a la temática, a mí me ayudó mucho a poder iniciar procesos de aprendizaje, porque me hizo despersonalizarme y al despersonalizarte podés observar la situación con mayor distancia y como con una cuestión un poco más objetiva, ¿no? De poder observar y no involucrarte tanto emocionalmente, porque cuando estamos muy involucradas emocionalmente no podemos ver las cosas, ¿no? Básicamente. Bueno, Estamos muy pegadas. Vamos a hacer un pequeño corte, un minuto, y cuando volvamos me gustaría que hables un poquito que estás embarazada. Bueno, por la emoción.